Si trabajas en el desarrollo con WordPress, seguramente viste más de una vez este cartel. Hay una versión nueva de WordPress, por favor actualizalo ahora. ¿Qué hacemos? ¿Lo actualizamos? ¿No lo actualizamos? ¿Qué riesgo corremos si lo actualizamos? ¿Qué riesgo corremos si no lo actualizamos? Entonces, en este video lo que voy a hacer es tratar de explicarte por qué deberías actualizar y si actualizás, qué medidas preventivas tendrías que tomar para asegurarte que esa actualización no te juegue en contra. Lo primero que vamos a hablar es sobre el tipo de actualización. En realidad hay actualizaciones de releases mayores o de releases menores. Releases menores podrían ser cuando ves algo por el estilo 5.71 a la 5.72. Es decir, hay muy pocos cambios que se introducen, pero aún así hay una nueva versión. Cuando hablamos de releases mayores, podríamos hablar de, por ejemplo, cuando sucedió hace no tanto tiempo la actualización de la 4.9 a la versión 5 de WordPress, donde ya sí hay cambios sustanciales en la versión de WordPress, y es por eso que hablamos de releases mayores. Y también tenemos que tener en cuenta que tanto como WordPress, como sus componentes, como por ejemplo los plugins y las plantillas, también se actualizan, con lo cual no solamente tenemos que prestarle atención a este tipo de actualizaciones del core de WordPress, sino también a la de las plantillas y los plugins que conforman la instalación de WordPress. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar? Bueno, nada. Lo primero que haríamos es hacer clic en esa notificación de la actualización. Por ahí, si tenemos tiempo, podemos leer un poco de qué se trata esa actualización, qué cambios trae. Pero, al mismo tiempo, si queremos directamente pasar a la acción, podemos ir directamente a escritorio, actualizaciones, y ahí vamos a tener la opción de actualizarlo en este momento. Ahora, fíjense que tenemos la opción de actualizarlo o tenemos la opción de activar la actualización automática de WordPress. Ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata esto y cuál es la ventaja, cuál es la desventaja de hacer este tipo de actualizaciones automatizadas. Al mismo tiempo, cuando accedemos a esta pantalla, vemos, por ejemplo, información sobre los plugins que tenemos en el sitio y cuáles necesitan actualizarse. En el caso de plugins, también podemos hacer este trabajo de actualizar automáticamente los plugins y hacer que WordPress actualice esas versiones de plugins automáticamente por nosotros, lo mismo con las plantillas. Ahora, ¿por qué vamos a actualizar? ¿Por qué debería interesarnos? Si por ahí vemos que nuestro sitio de WordPress sigue funcionando correctamente, ¿para qué darle a actualizar? Y de hecho, cuando tenemos muchos clientes, hasta es engorroso tener que ir uno por uno de los clientes a actualizarlos. Bueno, el motivo más importante es el tema de seguridad. Muchas veces estos release, estas nuevas versiones, tienen aparejado mejoras en la protección que nos brinda WordPress. Y por otro lado, o sea, para evitar hackeos, ¿no? Y por otro lado, la funcionalidad provista por esa nueva versión. Tal vez había cosas que no podíamos hacer y ahora en la nueva versión sí lo podemos hacer, tal vez hasta, de hecho, sin la necesidad de un plugin que antes veníamos usando. O en el caso de los plugins, funcionalidades que antes no proveían, que ahora sí proveen, ¿no? Y obviamente actualizaciones de acuerdo a las tecnologías que se usan. ¿Cuáles son los riesgos de una actualización? Decíamos, ¿deberíamos siempre actualizarlo? Sí, perfecto. Ahora, si lo actualizamos, también corremos riesgo. Entonces es importante saber qué riesgos nos apareja esta actualización de plugins o core. Bueno, punto número 1, que la actualización genere conflictos en la instalación de WordPress. Es decir, podemos estar actualizando a una versión de WordPress que no ha sido completamente probada y que esta nueva actualización nos traiga problemas que antes no teníamos en nuestra instalación de WordPress. Es decir, la nueva versión que estamos instalando puede tener algún problema que los desarrolladores no hayan detectado en la versión de release beta, por ejemplo, y que la encontremos una vez que lo instalamos en nuestra propia instalación. Por otro lado, cuando instalamos, sobre todo cuando son releases mayores, lo que podemos tener es un problema de inconsistencia entre la versión de PHP que es requerida por esa actualización y por otro lado la versión de PHP que estamos corriendo en nuestro hosting. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos del core para poder ejecutarse o de los plugins para poder ejecutarse correctamente.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tal vez haya plugins en nuestros sitios que no han sido actualizados, que no han sido mantenidos, de hecho, por el desarrollador del plugin, con lo cual tal vez el actualizar WordPress haga que ese plugin deje de funcionar o empiece a tirar errores que no estaba causándonos en nuestro sitio, ¿no? Entonces también habría que hacer alguna prueba de compatibilidad con los plugins. Y por último, podría llegar, no es lo común, pero podría llegar a pasar que en el medio de la actualización tenemos algún problema, qué sé yo. Por ejemplo, podría llegar a pasar que nos quedamos sin espacio en el servidor, o hay algún problema de conexión, o alguna cuestión dentro del servidor que haga que el proceso de actualización se corte a la mitad y nos quedemos con el sitio sin funcionar porque la actualización no se corrió correctamente. Como les digo, no es lo más frecuente, pero puede llegar a pasar. Entonces, para evitar este tipo de problemas, es decir, que nuestro sitio deje de funcionar, lo mejor que podemos hacer es siempre realizar un backup de archivos y de la base de datos. Con hacer el backup de los archivos no es suficiente. Tenemos que hacer el backup de archivos y de la base de datos siempre antes de hacer una actualización. Entonces, cualquier error, cualquier problema que detectemos posterior a la actualización, podemos volver atrás. Por otro lado, evitar dentro de lo posible las actualizaciones automáticas de releases mayores sobre todo. Cuando estamos hablando de releases menores, tal vez podemos actualizarlo automáticamente sin correr demasiados riesgos, pero cuando estamos hablando ya de releases mayores, ahí sí la cosa cambia y yo les recomiendo que desactiven ese tipo de actualizaciones y hagan pruebas previo a una actualización de un sistema productivo de una release mayor. Por otro lado, les recomiendo instalar un firewall o un antivirus, como por ejemplo podría ser WordFence o iThemes, para poder tener una barrera mayor, o de hecho, aún manteniendo actualizado WordPress y los plugins, se los recomiendo adicionalmente, pero por más que ustedes no actualicen al momento que salga una nueva versión, siempre es bueno tener algún plugin de seguridad como estos que les menciono, cosa de evitarnos problemas por no tener al día todos los plugins o los componentes de nuestro sitio, mejor dicho. Por otro lado, y esto no es menor, cuando tenemos muchos clientes, hay que avisarle a los clientes que tienen acceso al administrador del sitio que no alegremente le den clic al actualizar, 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 porque siempre corren el riesgo de causar algún problema. Entonces, que dejen esa actualización de lado y en el caso que lo requieran, que nos contraten o si tenemos algún contrato de mantenimiento lo haremos nosotros, pero que no lo hagan ellos. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que ahora por defecto WordPress se actualiza automáticamente. Entonces, tener alguna versión de backup automatizado, como podría ser Updraft, es recontra recomendable. Podemos programar el backup regularmente, o sea, cada 10 días, 5 días, 7 días, dependiendo de cómo lo querramos hacer nosotros. Updraft directamente hace el backup del sitio nuestro y del sistema de base de datos. Por último, lo que les voy a mostrar es un plugin que les recomiendo usar para la gestión de las actualizaciones del sitio. Lo que les recomiendo es un plugin que se llama Easy Updates Manager. Ahora les voy a mostrar un poco la funcionalidad, muy por arriba, pero por lo menos como para que lo tengan en cuenta. Y en la versión gratuita de este plugin, que lo hace la misma gente que hace el plugin de Updraft, que es un plugin de backups, es el plugin que yo les mencionaba anteriormente, que les recomiendo para resguardar la copia de su sitio previo a una actualización. Tiene en la versión gratuita opciones muy interesantes, pero en la versión Pro mejor todavía porque uno puede conectar un plugin con el otro y asegurarse que, por ejemplo, los backups corran previa a la actualización. Entonces, una vez que lo tenemos instalado, vamos a ver en la parte de plugins este mensaje que antes no nos aparecía. Cuando hagamos clic acá, vamos a acceder directamente a las opciones de configuración de este plugin.
En principio podemos configurar cómo van a ser las actualizaciones, si todas las actualizaciones se van a actualizar automáticamente o vamos a desactivarlo. En el caso de querer correr actualizaciones automáticas por defecto, por ejemplo, o desactivar todas las actualizaciones que vayan a hacerse automáticamente. O sea, podemos con estos botones hacer estas acciones de una sola vez. Por otro lado, desde el punto de vista del núcleo de WordPress, o sea, de WordPress en sí, cómo va a funcionar, podemos decir que esto es lo que les recomendaba yo cuando estaba mencionándolo previamente, por ejemplo, que se actualicen automáticamente solamente las versiones menores o que se actualicen automáticamente todas las versiones. Básicamente lo que les quiero mostrar es que tenemos muchas opciones para poder configurar cómo van a ejecutarse estas actualizaciones. Después tenemos posibilidades de ir plugin por plugin. Cada plugin, cómo está el tema de su actualización. Con las plantillas exactamente lo mismo. Así que nada, tenemos un nivel de configuración y de personalización y de hecho de automatización mucho mayor que lo que viene obviamente por defecto con WordPress. Entonces, lo que les recomiendo es instalarlo y configurarlo de manera de poder tener controlada cómo van a realizarse estas actualizaciones. Recuerden, siempre que van a realizar una actualización deberían tener un backup previo, tanto de archivos como de base de datos, de manera de evitarse dolores de cabeza y dejar de jugar a la ruleta rusa como, incluido yo, hemos jugado previamente. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Cualquier duda o consulta nos la dejan en los comentarios y les pedimos que nos den un like y se suscriban al canal para así poder brindarles más videos de este estilo. Hasta la próxima.